Nunca imaginé que una taza de café pudiera romper el silencio que yo llevaba años construyendo a mi alrededor. La vi desde el otro lado de la avenida Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. Yo estaba de pie, con mi traje azul oscuro impecable, esperando que mi chofer trajera el automóvil. Y allí estaba ella, mi empleada doméstica, Clara, arrodillándose frente a una anciana que todos ignoraban. Le entregaba café, no una vez, no por caridad ocasional. Lo hacía con la delicadeza de quien cuida algo sagrado. Y lo que descubrí después cambió todo lo que yo creía saber sobre mi propia vida. Si esta historia te conmueve desde el primer instante, suscríbete ahora al canal, porque aquí contamos relatos que tocan el corazón y revelan verdades ocultas. Y quiero preguntarte algo muy importante. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leerte. Ahora déjame contarte lo que vi y lo que nunca debí ignorar. Yo soy Alejandro Villalobos, empresario, inversionista inmobiliario, heredero de una de las fortunas más grandes del norte del país. Durante años creí que el éxito era una muralla que me protegía del dolor. Pero esa mañana comprendí que el dinero no protege del vacío. Clara llevaba trabajando en mi casa en San Pedro Garza García desde hacía casi 4 años. Era puntual, silenciosa, eficiente, nunca levantaba la voz, nunca pedía nada. Yo apenas sabía que tenía 27 años y que venía de Puebla. Para mí era parte del orden de mi casa, un engranaje perfecto, hasta que la vi allí. En el parque frente a la Torre Reforma, sentada en el suelo, estaba una anciana envuelta en un abrigo viejo color beige. Sus manos temblaban, su cabello gris y descuidado caía sobre su rostro. Clara sostenía la taza con ambas manos para que la mujer no la dejara caer. Lo hacía con una ternura que no le había visto jamás. Yo no entendía nada. ¿Por qué mi empleada estaba allí? ¿Por qué parecía conocerla? ¿Desde cuándo ocurría aquello? Algo en esa escena me incomodó profundamente. No era la pobreza. He visto pobreza toda mi vida, desde la ventanilla polarizada de mis autos. Era la familiaridad, la cercanía, el cuidado. Era como si Clara tuviera otra vida que yo desconocía. Y eso, en mi mundo, no era normal. Me quedé observando. No me vio. Estaba demasiado concentrada limpiando con una servilleta los labios de la anciana. La mujer sonrió con una gratitud que dolía. Yo sentí algo que no sentía desde hacía años, curiosidad mezclada con culpa. Esa noche no dije nada, pero al día siguiente salí más temprano, sin chofer, sin avisar, y volví a verla. A las 7:40 de la mañana, antes de ir a mi casa a trabajar, Clara cruzaba el parque con un termo en la mano y una bolsa pequeña. Se sentaba junto a la anciana. Le hablaba despacio. Le acomodaba la manta. No era un acto aislado. Era un ritual. Durante 3 días seguidos observé lo mismo. Algo comenzó a inquietarme. En mi mente de empresario, todo tiene una razón. Todo tiene un costo. Todo tiene un propósito. ¿Por qué ella hacía eso sin recibir nada a cambio? Y entonces, una pregunta más oscura se filtró en mi pensamiento. ¿Estaba robando café de mi casa? El pensamiento me avergonzó, pero no lo detuve. En mi mundo, nadie hace nada gratis. Esa tarde, decidí hablarle. «Clara», le dije mientras revisaba unos documentos en el comedor de mi residencia en Lomas del Valle. ¿Tienes algún familiar en la ciudad? Ella bajó la mirada. No, señor Alejandro. ¿Y conoces a una anciana que vive en el Parque de Reforma? Sus manos se tensaron. Por primera vez, desde que la conocía, vi miedo en sus ojos. Sí, señor. ¿Desde cuándo le llevas café? Silencio. El tipo de silencio que revela que la verdad pesa. Desde hace un año, 12 meses, 365 días, y yo no lo sabía. Sentí algo que no supe identificar. Traición, sorpresa, admiración. ¿Por qué? Ella respiró hondo. Porque nadie más lo hace. La respuesta fue simple, brutal, directa.
y me desarmó. Nadie más lo hace. Yo, que donaba millones a fundaciones con mi nombre grabado en placas de mármol, jamás había notado a esa mujer. Jamás había detenido el auto para mirar. Jamás había preguntado su nombre. Pero Clara sí. Esa noche no pude dormir. Me pregunté desde cuándo me había vuelto un espectador indiferente. Desde la muerte de mi esposa, quizá. Sofía falleció hace 3 años en un accidente en la carretera Monterrey-Saltillo. Desde entonces me encerré en los números, en las inversiones, en los contratos. Evité sentir, evité mirar, y ahora una empleada doméstica estaba revelándome una verdad incómoda. Decidí seguir investigando. No por desconfianza, sino por algo que comenzaba a parecerse a la necesidad de entender. A la mañana siguiente la seguí discretamente. Me senté en una banca opuesta, escuché fragmentos de la conversación. «Doña Teresa, hoy le traje pan dulce», decía Clara con una sonrisa suave. Doña Teresa, la anciana tenía nombre. Yo nunca me había detenido a saberlo. «¿Durmió mejor anoche?», preguntó Clara. La mujer asintió lentamente. Había afecto real allí. No era lástima, era vínculo. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Doña Teresa tomó la mano de Clara y susurró: «Gracias, hija, como lo hacías cuando eras niña. Mi corazón dio un golpe seco. Cuando eras niña». Yo me incliné hacia adelante. ¿De qué hablaba? Clara bajó la cabeza y la abrazó. No entendía nada. Regresé a mi oficina con la mente en llamas. Ordené a mi asistente que investigara discretamente a doña Teresa. No por escándalo, por claridad. Lo que descubrí 2 días después fue lo que comenzó a romper la imagen que yo tenía de todo. Doña Teresa no era una desconocida. Había sido propietaria de un pequeño edificio en Puebla. Ese edificio había sido adquirido, años atrás, por una de mis empresas asociadas. El proyecto de expansión urbana. Recordé la operación. Recuerdo haber firmado la autorización para acelerar el proceso legal. Recordé la cláusula de desalojo anticipado. Recordé haber dicho: son solo números. Doña Teresa perdió ese edificio, y con él su estabilidad. Y lo que nadie me había informado es que vivía allí con su nieta, Clara. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Clara no era simplemente mi empleada. Era la nieta de la mujer que perdió su hogar por una firma mía. El café no era caridad, era lealtad, era amor, era reparación silenciosa, y yo había sido parte de la caída. Mi pecho se cerró. No recordaba sus rostros en ese momento, solo veía papeles, cifras, firmas. Nunca pregunté qué pasaba después del desalojo. Nunca me interesó, pero ahora tenía rostro. Tenía nombre, tenía manos temblorosas sosteniendo una taza de café. Esa noche llamé a Clara a la biblioteca de mi casa. Ella entró nerviosa. «¿Doña Teresa es su abuela?», pregunté directamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba allí, suspendida entre nosotros. «Perdieron su edificio hace años», continué. «Mi empresa estuvo involucrada». Clara apretó los labios. «Lo sé, señor». No había rencor en su voz, solo cansancio. «¿Por qué nunca me lo dijo? Porque usted nunca preguntó». Esa frase me atravesó. «Porque usted nunca preguntó». Toda mi vida había exigido respuestas, pero jamás había hecho preguntas humanas. Me quedé en silencio. Yo, el hombre que negociaba contratos millonarios sin titubear, no sabía qué decir frente a esa mujer frágil pero digna. «¿Por qué trabaja aquí?», pregunté finalmente. «Porque necesitaba pagar el tratamiento de mi abuela cuando enfermó», respondió. «Y porque no quería que supiera que yo sabía quién era usted. Eso fue lo que me dejó sin aire. Ella sabía. Desde el primer día sabía quién yo era, y aún así me servía café, limpiaba mi casa, ordenaba mis libros, sin odio, sin reproche, mientras cada mañana reparaba en silencio el daño que yo ayudé a causar. El peso de esa verdad cayó sobre mí como una losa. Por primera vez en años sentí algo más fuerte que el orgullo,
Vergüenza. Vergüenza de haber reducido vidas a contratos. Vergüenza de haber medido el mundo en metros cuadrados y no en historias. Pero la verdad aún no estaba completa. Porque lo que descubrí después me obligó a elegir entre seguir siendo el hombre que siempre fui o convertirme en alguien diferente. Y esa decisión comenzaría al amanecer siguiente. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la biblioteca de mi casa en San Pedro Garza García, con las luces apagadas y una sola lámpara encendida sobre el escritorio de nogal. Afuera, la ciudad seguía brillando como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí algo se había fracturado. Clara sabía quién era yo. Desde el primer día, sabía que mi firma había sido parte del desalojo que dejó a su abuela sin hogar. Sabía que el edificio donde vivieron durante años había sido absorbido por una empresa asociada a mi grupo corporativo. Y aún así, entró a mi casa cada mañana, me sirvió café, ordenó mis documentos, planchó mis camisas, sin odio, sin reproches, sin una sola mirada que me delatara. Yo no entendía esa clase de fortaleza. En mi mundo, las personas reaccionaban con demandas, con amenazas, con abogados. Clara reaccionó con silencio y con café. La imagen de ella en el parque, arrodillada frente a doña Teresa, volvió a mi mente con una claridad dolorosa. No era un gesto ocasional, era un acto de amor sostenido durante un año entero. Y yo no había visto nada. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. No llamé al chofer. No quería testigos. Me puse un saco sencillo, sin el distintivo de mis iniciales bordadas, y salí a la calle con una inquietud que no sentía desde la juventud. El aire de la Ciudad de México tenía ese frío ligero que antecede al tráfico interminable. Caminé hasta el parque. A esa hora, los corredores empezaban a aparecer, los vendedores de tamales abrían sus puestos y la ciudad bostezaba. Clara ya estaba allí, sentada en la misma banca de siempre. Doña Teresa estaba más encorvada que el día anterior. Sus manos temblaban con mayor intensidad. Clara sostenía la taza para que no se derramara el café. Hablaba en voz baja, casi maternal. Yo me detuve a unos metros. No quise esconderme esta vez. Observé. «Abuela, hoy hace frío», dijo Clara. «Voy a traerle otra manta». «Abuela». La palabra resonó como un golpe directo al pecho. Yo había leído cientos de contratos en mi vida. Había firmado expansiones, adquisiciones, fusiones. Pero nunca había considerado que detrás de cada propiedad había una historia familiar, un vínculo, un recuerdo. Doña Teresa levantó la vista y me vio. Sus ojos no tenían odio, tenían reconocimiento. Y eso fue peor. Me acerqué. Clara me miró sorprendida, casi asustada. «Señor Alejandro», no supe cómo presentarme en ese momento. No era el empresario, no era el dueño. Era el hombre que había participado en la pérdida de su hogar. «Buenos días», dije con una voz que no reconocí como mía. Doña Teresa me sostuvo la mirada. «Usted es el joven de los edificios», murmuró con voz quebrada. No era una acusación, era una constatación. Asentí lentamente. Clara bajó la mirada. Podía sentir la tensión en su cuerpo. Tal vez pensaba que iba a despedirla, que iba a exigir explicaciones, que iba a pedirle que dejara de venir, pero yo no estaba allí para imponer. Estaba allí porque algo dentro de mí necesitaba entender. «Doña Teresa», dije con cautela, «quiero hablar con usted». Ella sonrió apenas. «Ya habló suficiente hace años, joven». Esa frase me dejó inmóvil. No era agresiva, no era hiriente, era honesta. Yo había hablado con documentos, con cláusulas, con abogados. Ella había perdido su hogar con mi voz estampada en papel. Clara intervino suavemente. «Abuela, por favor». Pero doña Teresa levantó la mano. «No, hija. Está bien». Me senté en la banca frente a ellas. Por primera vez en años, no sabía cómo negociar una conversación. Nunca supe qué ocurrió después del desalojo, confesé. Yo no supervisaba directamente esos procesos.
Clara me miró con algo parecido a incredulidad. Pero firmó la autorización, dijo. No fue una acusación, fue un hecho. Y tenía razón. Firmé, sin preguntar, sin investigar, sin mirar. Sentí un peso en el pecho que no podía disimular. Perdimos todo, dijo doña Teresa con calma. El edificio era viejo, pero era nuestro. Allí nació mi hija. Allí creció Clara. Cuando nos sacaron, intentamos empezar de nuevo, pero ya era tarde. ¿Por qué no demandaron?, pregunté, casi mecánicamente. Doña Teresa soltó una risa suave, cansada. ¿Demandar a un millonario? Hijo, nosotros apenas teníamos para pagar el transporte. El silencio se instaló entre nosotros como una presencia incómoda. Yo había vivido en una burbuja de eficiencia y resultados. Allí afuera, las consecuencias no eran estadísticas, eran personas. Clara apretaba la taza con ambas manos. Yo conseguí trabajo aquí en la ciudad, dijo finalmente. Primero en una cafetería, luego en su casa. ¿Sabías que era mi empresa?, pregunté. Sí, señor. ¿Desde el principio? Desde el primer día. No hubo resentimiento en su voz, solo una dignidad silenciosa que me hacía sentir más pequeño que nunca. ¿Y nunca pensaste en irte? Ella negó suavemente. Necesitaba el dinero para los medicamentos de mi abuela. La claridad de su respuesta me golpeó. Mientras yo invertía en proyectos de lujo en Polanco y Santa Fe, ella utilizaba su salario para comprar medicinas y café. Café, el símbolo de todo. Miré a doña Teresa. Su piel estaba más pálida que el día anterior. Noté que su respiración era irregular. ¿Ha visto un médico recientemente?, se pregunté. Clara dudó. Hace meses. ¿Por qué no me dijiste nada? Ella sostuvo mi mirada por primera vez sin miedo. Porque no era su responsabilidad. Esas palabras me atravesaron más que cualquier reproche. No era mi responsabilidad. Tal vez legalmente no lo era, pero moralmente. El frío de la mañana ya no era lo que me estremecía. Sentí que estaba frente a una bifurcación que no se presentaba 2 veces en la vida. Podía justificarme. Podía decir que todo fue legal. Podía ofrecer dinero como quien paga una deuda y seguir adelante. O podía hacer algo diferente, algo que no naciera del orgullo, sino del reconocimiento. Me puse de pie. Clara, hoy no vayas a trabajar. Sus ojos se abrieron con alarma. Señor, vamos a llevar a doña Teresa a un hospital. No hace falta, dijo la anciana con suavidad. Sí hace falta, respondí con firmeza. No como empresario, como ser humano. Clara parecía confundida. No sabía si confiar. No es caridad, añadí. Es responsabilidad. Por primera vez, sentí que esa palabra tenía peso real. Llamé a mi asistente. No di explicaciones largas. Solo ordené que enviaran el automóvil y que gestionaran atención médica inmediata en el Hospital Ángeles. Mientras esperábamos, me senté nuevamente frente a ellas. Clara, dije, ¿por qué nunca me reclamaste nada? Ella tardó en responder. Porque el rencor no devuelve una casa, murmuró. Yo cerré los ojos un instante. Había pasado años creyendo que el poder resolvía todo, pero allí, frente a mí, había 2 mujeres que demostraban algo más fuerte que el poder: dignidad. El automóvil llegó. Ayudé a doña Teresa a levantarse. Era ligera, demasiado ligera. Sentí el peso real de lo que se pierde cuando se pierde estabilidad. Mientras avanzábamos hacia el hospital, miré por la ventana la ciudad que ayudé a transformar con concreto y vidrio. Me pregunté cuántas historias similares había ignorado, cuántas doñas Teresas había reducido a estadísticas. Clara sostenía la mano de su abuela en el asiento trasero. Yo iba frente a ellas, sintiendo que mi vida, tal como la conocía, empezaba a resquebrajarse. Pero aún no sabía hasta qué punto. Porque en el hospital descubriría algo más, algo que no estaba en ningún informe financiero, algo que me obligaría a enfrentar no solo el pasado, sino el tipo de hombre que había decidido ser después de la muerte de Sofía.
Y esa verdad estaba a punto de revelarse. El hospital siempre me había parecido un lugar de tránsito, un sitio donde se firman autorizaciones, se pagan cuentas elevadas y se sale lo más rápido posible. Pero esa mañana, mientras cruzaba las puertas automáticas del Hospital Ángeles en Interlomas, con doña Teresa en una silla de ruedas y Clara caminando a su lado, sentí que estaba entrando en algo mucho más profundo que un edificio blanco y silencioso. Era como si estuviera cruzando una frontera invisible, la frontera entre el hombre que fui y el hombre que podía llegar a ser. Gestioné todo con una llamada. En menos de 15 minutos ya estábamos en admisión privada. El personal me reconocía. No era la primera vez que financiaba tratamientos costosos allí, pero nunca había estado en ese lugar con la sensación de deuda moral que ahora me aplastaba el pecho. Doña Teresa fue llevada a evaluación inmediata. Clara se quedó de pie, inmóvil, mirando cómo se cerraban las puertas del área médica. Yo la observaba a ella. No había exigencia en su postura, no había esperanza exagerada, solo una mezcla de cansancio y resignación. «Gracias, señor Alejandro», dijo finalmente casi en un susurro. «No me agradezcas todavía», respondí. No quería gratitud. Quería reparación, y sabía que eso no se compraba con una tarjeta corporativa. Nos sentamos en la sala de espera. Era amplia, con sillones beige, pantallas encendidas sin volumen y un aroma constante a desinfectante. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí denso. «¿Desde cuándo vive en la calle?», pregunté finalmente. Clara tardó unos segundos. «Hace 3 años». 3 años, exactamente el tiempo que llevaba viudo, una coincidencia que me heló la piel. «Intentamos rentar un cuarto en Iztapalapa», continuó, «pero mi abuela se enfermó y el dinero no alcanzó. Después, todo se complicó». Yo apreté los dedos contra las rodillas. Todo se complicó. Así de simple se resume una caída entera. Pensé en la reunión donde aprobamos el proyecto de remodelación del edificio en Puebla. Recuerdo perfectamente el entusiasmo del equipo. Ubicación estratégica, plusvalía asegurada, inversión segura. Nadie habló de los residentes como personas. Eran ocupantes, eran unidades. Nunca fueron abuelas, nunca fueron nietas. El médico salió casi 1 hora después. «¿Familiares de Teresa Martínez?», preguntó. Clara se levantó de inmediato. «Soy su nieta». Yo me acerqué. «Yo estoy a cargo de los gastos», dije. El médico nos miró con expresión seria. «La señora presenta desnutrición severa y una infección pulmonar avanzada. Necesita hospitalización inmediata». Clara cerró los ojos. Su respiración se quebró apenas un segundo, pero logró mantenerse firme. Yo sentí un golpe directo al estómago. Desnutrición severa. Mientras yo asistía a cenas benéficas en hoteles de lujo, esa mujer se debilitaba lentamente bajo un puente. «Hagan todo lo necesario», ordené. El médico asintió. Cuando se fue, Clara se sentó de nuevo, pero esta vez parecía más pequeña. «No debió pasar por esto», murmuró. No sabía si hablaba de la enfermedad o del pasado. Yo sí lo sabía. No debió pasar por esto. La frase se convirtió en un eco persistente en mi mente. Esa tarde regresé a mi oficina en Santa Fe, pero no pude concentrarme. Las pantallas con cifras y reportes me parecían ajenas. Por primera vez en años, el crecimiento trimestral no significaba nada. Pedí a mi asistente que me trajera el expediente completo del proyecto en Puebla. Quería verlo con otros ojos. Revisé cada documento, cada cláusula, cada notificación. Todo estaba en regla, legalmente impecable, moralmente devastador. Encontré el nombre de Teresa Martínez en la lista de propietarios que no pudieron cubrir la compensación exigida para mantenerse en el edificio renovado. Oferta rechazada por falta de recursos. Esa línea me perforó el orgullo. No fue que no quisiera pagar. No pudo. Cerré la carpeta con un golpe seco. En ese momento comprendí algo que me costó admitir. Yo nunca había sido un villano intencional.
Pero sí había sido indiferente, y la indiferencia también destruye. Esa noche fui al hospital solo. Clara se había quedado dormida en una silla junto a la cama de su abuela. La luz tenue iluminaba el rostro frágil de doña Teresa. Los monitores marcaban un ritmo constante. Me acerqué sin hacer ruido. Observé a Clara. Su cabeza descansaba sobre el borde del colchón, su mano entrelazada con la de su abuela. Pensé en Sofía, en cómo yo también me quedé despierto durante noches enteras cuando ella enfermó después del accidente, en cómo la sostuve hasta el último suspiro. El dolor me golpeó con una intensidad que creí superada. Tal vez por eso había huido hacia el trabajo, porque sentir duele, y ahora estaba sintiendo de nuevo. No es tarde para cambiar. Escuché una voz débil. Me giré. Doña Teresa estaba despierta. Sus ojos me observaban con una claridad inesperada. No sabía que estaba despierta, dije en voz baja. Uno duerme cuando está en paz, hijo, respondió. Yo aún tengo cosas que decir. Me acerqué. La escucho. Ella respiró con dificultad. No vine a esta ciudad para odiarlo. Esa frase me sorprendió. No la entiendo. Mi nieta tampoco. Pero yo sí. La vida no se trata de cobrar cuentas, se trata de ver quién aprende. Sentí que me estaba juzgando y absolviendo al mismo tiempo. Yo no supe qué pasó después del desalojo, confesé. Eso es lo que duele, dijo ella suavemente. Que para usted fue un papel. Para nosotros fue la vida entera. No hubo acusación en su tono, solo verdad, y la verdad pesa más que cualquier reproche. ¿Por qué Clara nunca me dijo nada?, pregunté. Porque ella no es como usted. La frase me golpeó con fuerza. ¿Cómo soy yo? Doña Teresa sonrió levemente. Usted está acostumbrado a que lo miren desde abajo. Ella lo miró desde el dolor y decidió no odiarlo. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Yo había construido imperios, pero nunca había construido perdón. Salí del hospital pasada la medianoche. La ciudad estaba silenciosa. Subí a mi automóvil y no pedí que me llevaran a casa. Conduje sin rumbo fijo por la avenida Constituyentes, luego hacia el centro. Me detuve frente al edificio remodelado en Puebla en mi memoria. Lo imaginé terminado, elegante, con ventanales modernos. ¿Valió la pena? La pregunta se quedó flotando sin respuesta. Volví a Monterrey al día siguiente para atender compromisos inevitables, pero mi mente seguía en el hospital. Durante una junta con inversionistas, uno de ellos celebró el éxito del proyecto en Puebla. Una operación limpia, dijo con orgullo. Yo no respondí. Limpia. Esa palabra me resultó casi irónica. Cuando terminó la reunión, me quedé solo en la sala de juntas. Miré mi reflejo en la mesa de cristal. Por primera vez, no me vi poderoso. Me vi incompleto. Regresé a la Ciudad de México esa misma tarde. Fui directo al hospital. Clara estaba despierta. Se levantó al verme. «Está mejorando», dijo con una pequeña sonrisa. «La infección está respondiendo al tratamiento». Asentí. Pero yo sabía que no se trataba solo de la infección. Había algo más que necesitaba sanar. «Clara», dije con firmeza, «quiero que su abuela no vuelva a la calle». Ella me miró con desconfianza contenida. «No queremos caridad». «No es caridad», respondí. «Es responsabilidad. Y también es decisión». Me acerqué un poco más. «Voy a comprar un departamento, a su nombre». Ella negó de inmediato. «Eso no es necesario». «Sí lo es». Mi voz sonó distinta, no autoritaria, determinada. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir qué hago ahora». Clara me sostuvo la mirada durante varios segundos. Había algo en sus ojos que no era gratitud, era evaluación. Como si estuviera midiendo si mis palabras eran reales o simplemente otra transacción. «¿Por qué hace esto?», preguntó. Esa era la pregunta clave. Podía decir que era por culpa, podía decir que era por justicia, pero la verdad era más profunda.
porque no quiero seguir siendo el hombre que nunca pregunta qué pasa después. El silencio que siguió no fue incómodo, fue transformador. Clara bajó la mirada. Mi abuela siempre dijo que usted no era un hombre malo. No estoy seguro de eso, respondí. Dice que los hombres malos no regresan. Sentí algo que no sentía desde hacía años, esperanza. Pero aún faltaba una prueba, porque reparar una injusticia no borra el pasado, y yo sabía que el verdadero cambio no estaba en comprar un departamento, sino en enfrentar todo lo que mi empresa había hecho sin mirar atrás. Y esa decisión estaba a punto de poner en riesgo mucho más que dinero. Estaba a punto de poner en riesgo mi reputación, mis socios y la imagen que el mundo tenía de Alejandro Villalobos. Y por primera vez estaba dispuesto a hacerlo. Esa noche no regresé a Monterrey. Me quedé en la Ciudad de México, en el departamento que usaba solo para reuniones de negocios en Polanco. Pero esta vez no revisé contratos ni respondí correos. Me senté frente al ventanal que daba hacia el Parque Lincoln y dejé que el silencio me confrontara. Había tomado una decisión impulsiva, comprar un departamento para doña Teresa. Pero mientras más pensaba, más comprendía que eso no era suficiente. Podía asegurar un techo, podía pagar tratamientos médicos, podía resolver el presente, pero no podía ignorar el sistema que permitió que aquello sucediera, y yo era parte de ese sistema. A la mañana siguiente, convoqué a una reunión extraordinaria con el consejo directivo de Grupo Villalobos. No les di detalles por teléfono. Solo dije que era urgente y personal. A las 11 en punto estábamos sentados en la sala de juntas principal en nuestra torre corporativa de Santa Fe. La mesa larga de madera, las paredes de cristal, las pantallas digitales. Todo parecía igual. Yo no. «Alejandro, ¿de qué se trata esto?», preguntó Mauricio Cárdenas, mi socio principal. Respiré hondo. «Quiero revisar todos los proyectos de adquisición realizados en los últimos 10 años. Hubo un intercambio de miradas. «¿Con qué fin?», preguntó otra directora. «Con el fin de evaluar las consecuencias sociales de cada desalojo». El silencio fue inmediato. Mauricio frunció el ceño. «Eso no es nuestra responsabilidad directa. Nosotros operamos dentro del marco legal». «Legal no siempre significa justo», respondí con calma. Sentí cómo la tensión comenzaba a crecer en la sala. «¿Qué está pasando?», insistió Mauricio. «Esto no es propio de ti». Tal vez tenía razón. No era propio del hombre que fui. «He descubierto algo», dije finalmente. Una familia afectada por uno de nuestros proyectos terminó viviendo en la calle. Una directora intervino de inmediato. «Eso es imposible. Siempre ofrecemos compensación». «Compensación que muchos no pueden cubrir para permanecer», aclaré. Miré uno por uno a los miembros del consejo. «Quiero crear un fondo interno para reubicación digna y seguimiento social, no opcional, obligatorio en cada proyecto». Mauricio apoyó las manos sobre la mesa. «Eso reducirá utilidades». «Sí». «¿Y los inversionistas?». «Asumiré la responsabilidad». La palabra quedó suspendida en el aire. Responsabilidad. Durante años la había usado para hablar de crecimiento, de liderazgo, de expansión. Nunca para hablar de reparación. Esto puede afectar nuestra imagen si se interpreta como admisión de culpa, advirtió alguien. «No es culpa», respondí. «Es conciencia». La reunión terminó sin consenso. Sabía que muchos no estaban de acuerdo. Sabía que me estaba enfrentando al mismo sistema que yo ayudé a construir, pero por primera vez no sentí miedo. Sentí coherencia. Esa tarde regresé al hospital. Clara estaba leyendo en voz baja junto a la cama de doña Teresa. La anciana ya tenía mejor color en el rostro. Sus ojos parecían más vivos. «Buenas noticias», dijo Clara al verme. «Si sigue mejorando, podrá salir en unos días». Asentí. Pero mi mente estaba en otro lugar. «Clara, hoy hablé con mis socios». Ella levantó la vista. «¿Sobre qué?».
sobre cambiar la forma en que hacemos negocios. No entré en detalles, no quería promesas grandilocuentes. No lo hago por imagen, añadí. Lo hago porque entendí algo. Ella guardó silencio, esperando. Entendí que el poder sin conciencia es solo destrucción elegante. No sabía de dónde salió esa frase. Tal vez del peso acumulado de los últimos días. Clara bajó la mirada, pensativa. Mi abuela siempre decía que las personas no cambian cuando pierden dinero, cambian cuando pierden el sueño. Sonreí apenas. Había perdido el sueño, sin duda. 2 días después, doña Teresa fue dada de alta. No regresaría al parque. Había encontrado un departamento modesto en la colonia del Valle, nada ostentoso. 2 habitaciones, luz natural, un pequeño balcón. Cuando les entregué las llaves, Clara se quedó inmóvil. No puedo aceptarlo así, dijo. No es un regalo, respondí. Es una rectificación. Doña Teresa tomó las llaves con manos aún débiles. Hijo, dijo mirándome fijamente, una casa no devuelve el pasado. Lo sé, pero puede cambiar el futuro. Sus palabras se quedaron conmigo. Mientras las ayudaba a instalarse, observé los detalles simples. Clara acomodando las cortinas, doña Teresa sentándose en el sillón con una sonrisa tranquila. La luz entrando por la ventana. Era una escena sencilla, pero tenía algo que mis propiedades de lujo nunca tuvieron: paz. Esa noche regresé solo al departamento de Polanco. No encendí la televisión, no abrí la laptop, me serví un café y por primera vez en años no lo bebí con prisa. Pensé en Sofía, en cómo ella siempre me pedía que mirara más allá de los números, en cómo me decía que el éxito sin humanidad es solo una ilusión bien vestida. Tal vez la vida me estaba dando la oportunidad que ella ya no pudo ver. Miré la ciudad iluminada y entendí algo con claridad absoluta. No se trataba solo de Clara y doña Teresa, se trataba de todo lo que había ignorado durante años. Y sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, porque cambiar una decisión personal es fácil. Cambiar una estructura entera no lo es. Y yo estaba dispuesto a hacerlo, aunque eso significara enfrentar a mis propios aliados, aunque significara perder poder, porque por primera vez en mucho tiempo no quería ser solo el millonario de los edificios, quería ser el hombre que decidió mirar. El verdadero conflicto no comenzó cuando decidí comprar un departamento para doña Teresa. Comenzó cuando decidí no detenerme allí, porque reparar una historia individual es un gesto, pero transformar una estructura es una amenaza, y yo estaba a punto de convertirme en una amenaza para mi propio imperio. Una semana después de instalar a doña Teresa en su nuevo hogar en la colonia del Valle, regresé a Monterrey para la asamblea anual con inversionistas. Era uno de los eventos más importantes del año para Grupo Villalobos. Asistían empresarios de Guadalajara, Ciudad de México, incluso algunos de Houston. El salón del Hotel Quinta Real estaba impecable. Luces cálidas, pantallas gigantes mostrando gráficos ascendentes, cifras proyectadas con orgullo. Yo llevaba un traje gris oscuro, corbata sobria, apariencia impecable, pero por dentro algo ya no encajaba. Mauricio se acercó antes de que comenzara la presentación. Alejandro, he revisado tu propuesta del Fondo de Reubicación Obligatoria, dijo en voz baja. No es viable. Es necesaria, respondí. Nos hará perder contratos. Entonces, perderemos contratos. Mauricio me miró como si no reconociera al hombre frente a él. ¿Desde cuándo te importa más eso que el crecimiento? No respondí de inmediato, desde que vi a una anciana temblar sosteniendo una taza de café. Pero no lo dije. Subí al escenario cuando anunciaron mi nombre. Durante años di discursos sobre expansión, innovación, liderazgo. Esta vez, las palabras eran distintas. Señoras y señores, comencé, durante mucho tiempo hemos medido nuestro éxito en metros cuadrados y en porcentajes de retorno. Las diapositivas mostraban cifras récord. Pero hoy quiero hablar de algo diferente.
Sentí el murmullo en la sala. Quiero hablar de consecuencias. La palabra cayó como una piedra en el agua. Cada proyecto que emprendemos transforma ciudades, pero también transforma vidas, y no siempre de la forma que creemos. Mauricio cruzó los brazos en la primera fila. A partir de este año, Grupo Villalobos implementará un fondo obligatorio para garantizar reubicación digna y seguimiento social en todos nuestros desarrollos. El murmullo se intensificó. No es filantropía, continué. Es responsabilidad empresarial. Un inversionista levantó la mano. ¿Eso significa que reducirán utilidades? Sí, respondí sin rodeos. Silencio. Entonces afectará dividendos, insistió. Sí, podía sentir la tensión creciendo como una ola. Alejandro, intervino Mauricio, esto no estaba aprobado por el Consejo. Lo miré directamente. Como presidente mayoritario, asumo la decisión. Era cierto, tenía el poder accionarial para hacerlo. Pero eso no significaba que no hubiera consecuencias. La reunión terminó con rostros tensos y conversaciones en voz baja. Algunos me felicitaron por la valentía. Otros evitaron mi mirada. Esa noche entendí algo. El dinero respeta la estabilidad, no respeta la conciencia. Los efectos no tardaron. 2 contratos importantes fueron pausados para revisión. Un banco solicitó reevaluar líneas de crédito. La prensa financiera comenzó a publicar artículos especulando sobre cambio de estrategia riesgoso. Mauricio pidió una reunión privada. Nos sentamos en mi oficina en Monterrey, vista panorámica hacia la Sierra Madre. Estás poniendo en riesgo todo lo que construimos, dijo sin rodeos. Estoy protegiendo lo que somos. No, Alejandro, estás reaccionando emocionalmente. Tal vez tenía razón, pero por primera vez en años no quería tomar decisiones frías. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó. Los competidores no harán lo mismo, nos dejarán atrás. Lo miré con serenidad. Entonces que nos dejen atrás. Mauricio se levantó abruptamente. Esto no es caridad, es negocio. Exacto, respondí. Y el negocio puede ser humano. Salió sin despedirse. Me quedé solo, mirando la ciudad que durante años simbolizó mi triunfo. Ahora simbolizaba algo distinto. Prueba. Mientras tanto, en la Ciudad de México, doña Teresa comenzaba a recuperar fuerza. Clara me enviaba mensajes breves informando sobre su evolución. Hoy caminó hasta el balcón. Hoy desayunó sola. Pequeñas victorias. Un sábado decidí visitarlas sin aviso previo. Toqué el timbre del departamento. Clara abrió con expresión sorprendida. «Señor Alejandro». «Alejandro está bien», dije con suavidad. Ella dudó, pero asintió. El lugar era sencillo, pero cálido. Una mesa pequeña, cortinas claras, una maceta en la ventana. Doña Teresa estaba sentada leyendo un periódico. «Mire quién vino», dijo Clara. La anciana levantó la vista y sonrió. El joven de los edificios. Me acerqué y tomé asiento frente a ella. «¿Cómo se siente?» «Viva», respondió con humor. Observé el ambiente. No había lujos, no había mármol ni cristal importado, pero había algo que mi penthouse en Monterrey no tenía: tranquilidad. «Su empresa salió en las noticias», dijo doña Teresa de repente. Clara me miró. «Leí que quiere cambiar las reglas». Asentí. «No será fácil». «Nunca lo es», respondió ella. «Pero tampoco lo fue empezar de nuevo cuando nos quitaron el edificio». Sus palabras no tenían reproche, tenían perspectiva. «¿Se arrepiente de algo?», me preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé unos segundos. «Sí, de no haber preguntado antes». Ella asintió. «Preguntar cambia destinos». Clara nos observaba en silencio. Sentí que ese departamento se había convertido en un espejo. Allí no importaba mi patrimonio, importaba quién estaba decidiendo ser. Las semanas siguientes fueron turbulentas.
Las acciones de la empresa fluctuaron. Algunos socios minoritarios vendieron participaciones. La presión aumentó. Recibí llamadas de antiguos aliados cuestionando mi estabilidad. Estás debilitando tu marca. Estás enviando una señal equivocada al mercado. Pero algo dentro de mí se mantenía firme. Cada vez que dudaba, recordaba aquella banca en Paseo de la Reforma, recordaba la taza de café temblando en manos frágiles, y recordaba una frase: no era su responsabilidad. Ahora sí lo era. Una noche, Clara me llamó. Su voz sonaba distinta. Alejandro, mi abuela quiere hablar contigo. Sentí un nudo en el estómago. Fui de inmediato. Doña Teresa estaba recostada, más pálida que días anteriores. No se asuste, dijo con voz débil. Solo quiero decir algo antes de que la vida decida otra cosa. Me senté junto a ella. La escucho. No cambie por culpa. Sus palabras me sorprendieron. Cambie porque entiende. Tragué saliva. No quiero que mi nieta piense que usted actúa para compensar algo. Quiero que actúe porque eligió ser mejor. La miré fijamente. Eso intento. Ella apretó mi mano con una fuerza inesperada. Entonces, no se detenga. Clara tenía lágrimas en los ojos. En ese instante comprendí que el verdadero cambio no era empresarial. Era personal. Si yo retrocedía ahora, no solo perdería credibilidad ante inversionistas, perdería coherencia ante mí mismo. 2 días después, anuncié públicamente el lanzamiento del primer programa de reubicación integral financiado por Grupo Villalobos. No como estrategia de marketing, sino como política permanente. La prensa reaccionó con escepticismo. Algunos medios lo llamaron movimiento arriesgado, otros giro humanitario inesperado. Mauricio renunció esa misma semana. Fue un golpe duro. Habíamos construido todo juntos, pero entendí que no todos están listos para el mismo tipo de transformación. Una tarde regresé al parque en Paseo de la Reforma. Me senté en la misma banca donde vi a Clara por primera vez. El sol caía entre los árboles. La ciudad seguía su ritmo. Pensé en todo lo ocurrido en apenas semanas. Había perdido estabilidad financiera, había perdido un socio, había ganado claridad. Y entonces comprendí algo que nunca antes había sentido con tanta nitidez. El verdadero poder no está en lo que posees, está en lo que decides reparar. Miré mis manos, las mismas que firmaron desalojos, las mismas que ahora firmaban nuevas políticas. No podía borrar el pasado, pero podía elegir el rumbo del futuro. Y mientras el viento movía las hojas del parque, supe que esa elección ya no tenía vuelta atrás. Nunca imaginé que el verdadero costo de cambiar no sería financiero, sino emocional. Había enfrentado juntas directivas, mercados volátiles, competidores agresivos, pero nada me preparó para lo que vino después de anunciar públicamente el programa de reubicación integral de Grupo Villalobos. No era el mercado lo que más dolía, era la resistencia silenciosa. Las semanas siguientes fueron un campo de prueba. Algunos ejecutivos comenzaron a actuar con frialdad calculada. Las reuniones se volvieron más breves, más técnicas, menos humanas. Notaba conversaciones que se detenían cuando entraba a una sala. No era paranoia, era desconfianza. Para muchos, yo había dejado de ser predecible. Y en el mundo corporativo, la previsibilidad es sinónimo de seguridad. Un martes por la mañana recibí un informe interno. Uno de nuestros proyectos en Guadalajara estaba siendo retrasado por revisión social adicional. Lo que antes se aprobaba en semanas, ahora debía evaluarse con impacto comunitario, análisis de reubicación y seguimiento posterior. Eso implicaba tiempo, y el tiempo, en negocios, es dinero. Mi equipo financiero solicitó una reunión urgente. Alejandro, si mantenemos este modelo en todos los desarrollos, reduciremos margen operativo en un 15%, dijo el director financiero, Ernesto Salvatierra. Lo sé, respondí. Los accionistas minoritarios están inquietos. También lo sé.
¿Vale la pena? La pregunta quedó flotando en la sala. Miré por la ventana hacia los edificios que yo ayudé a levantar en Monterrey. Sí, respondí con firmeza. Ernesto suspiró. Entonces debemos comunicarlo mejor. No como un acto emocional, sino estratégico. Tenía razón. Si quería sostener el cambio, debía convertirlo en estructura. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la salud de doña Teresa avanzaba con altibajos. Clara me mantenía informado, pero algo en su tono había cambiado. Había menos tensión, más confianza. Una tarde decidí visitarlas nuevamente. El departamento en la colonia del Valle ya tenía fotografías enmarcadas, plantas en el balcón, una pequeña mesa con mantel bordado. Doña Teresa estaba sentada tejiendo. «Mire nada más», dijo al verme. «El joven de los edificios sigue viniendo». Sonreí. No pienso desaparecer. Clara trajo café. Por un instante, la escena se invirtió. Ahora era ella quien me servía café en su propio hogar, no en mi mansión, y esa diferencia era profunda. «He tenido noticias suyas», dijo doña Teresa. «Dicen que está cambiando cosas importantes. Lo intento». Ella dejó el tejido a un lado. Cambiar es fácil cuando no cuesta. No supe si aquello era advertencia o elogio. Y cuando cuesta, es cuando define quién es uno, añadió. Clara nos observaba en silencio, pero noté algo distinto en su mirada. Ya no era solo gratitud, era respeto, y ese respeto no provenía del dinero, provenía de coherencia. Esa noche, de regreso en el hotel en la Ciudad de México, recibí una llamada inesperada. Era Mauricio. No había hablado con él desde su renuncia. «Necesitamos hablar», dijo con tono serio. Acepté encontrarme con él al día siguiente. Nos vimos en un restaurante discreto en San Pedro Garza García. Mauricio lucía más cansado. «Los inversionistas están considerando vender parte significativa de acciones si continúas con esta política», dijo sin rodeos. «Es su derecho». «Alejandro, esto no es idealismo universitario. Es una corporación con miles de empleados». Lo miré con calma. Precisamente por eso debemos actuar diferente. Y si la empresa cae, entonces caerá intentando ser mejor. Mauricio negó con la cabeza. «Siempre fuiste ambicioso, pero esto es otra cosa. Tal vez tenía razón. Ya no era ambición lo que me movía, era conciencia». «Hay algo más», añadió él. «Un grupo de competidores está presionando a bancos para limitar tu acceso a crédito. Dicen que tu estrategia es inestable». Eso sí me tomó por sorpresa. No era solo desacuerdo interno, era presión externa. La competencia había olido vulnerabilidad, y en negocios la vulnerabilidad se ataca. Esa noche no dormí. Pensé en Sofía, en cómo me decía que el liderazgo verdadero no se prueba en el éxito, sino en la tormenta. Pensé en Clara, en cómo sostuvo silencio durante años sin odio. Pensé en doña Teresa, en su frase «no cambie por culpa, cambie porque entiende». Entendía realmente lo que estaba haciendo. Sí, entendía que estaba rompiendo una lógica instalada durante décadas, pero también entendía que el poder que no evoluciona se vuelve abuso. Al día siguiente convoqué una conferencia de prensa, no para defenderme, para explicar. Frente a cámaras y periodistas hablé con claridad. Durante años medimos el éxito empresarial en números. Hoy decidimos medirlo también en impacto humano. No es un gesto aislado, es una transformación estructural. Un periodista preguntó, ¿es esto una admisión de errores pasados? Respiré hondo. Es un reconocimiento de que siempre podemos hacer mejor las cosas. No negué el pasado, no lo justifiqué, lo asumí. La reacción fue mixta. Algunos medios celebraron el cambio, otros lo calificaron como estrategia de imagen, pero algo inesperado ocurrió. Empresarios jóvenes comenzaron a contactarme. Directivos de otras compañías pidieron reuniones para conocer el modelo de reubicación. Lo que parecía debilidad empezó a parecer liderazgo. Semanas después, el proyecto piloto en Guadalajara mostró resultados positivos.
Las familias reubicadas recibieron acompañamiento laboral y seguimiento médico. La inversión adicional era significativa, sí, pero el impacto reputacional también lo era. Un banco que había mostrado dudas renovó líneas de crédito. El mercado comenzó a estabilizarse. No era un triunfo espectacular, era un equilibrio frágil, pero suficiente. Una tarde regresé al parque en Paseo de la Reforma. Me senté en la banca donde todo comenzó, el mismo lugar donde vi a Clara con una taza de café. Pensé en lo que habría pasado si ese día no hubiera mirado, si hubiera subido al automóvil y seguido con mi vida. Nada habría cambiado. Clara seguiría llevando café. Doña Teresa seguiría en la calle. Yo seguiría creyendo que el éxito era suficiente. Pero una mirada cambió la dirección de todo. Y comprendí algo profundo. La vida no transforma a los hombres poderosos con discursos. Los transforma con escenas pequeñas que no pueden ignorar. Miré mis manos. Ya no veía solo las manos que firmaban contratos. Veía las manos que ayudaron a levantar a una mujer frágil en una mañana fría. Y por primera vez en muchos años, no me sentí vacío. Sentí propósito, pero aún faltaba una prueba más. Porque el verdadero cambio no se consolida cuando mejora la reputación. Se consolida cuando alguien que fue afectado por tu pasado decide confiar en tu futuro. Y esa prueba estaba a punto de llegar. La prueba llegó en silencio. No vino en forma de crisis financiera, ni de titulares negativos, ni de traiciones corporativas. Llegó una tarde común, cuando menos la esperaba. Clara me llamó. Su voz no temblaba, pero tenía una gravedad distinta. Alejandro, mi abuela quiere verlo. No era la primera vez que me llamaba así, sin el Señor. Ese pequeño cambio decía más de lo que cualquier discurso podría expresar. Voy ahora mismo, respondí. Cuando llegué al departamento en la Colonia del Valle, el ambiente era sereno. No había urgencia médica, no había alarmas. Doña Teresa estaba sentada en el sillón junto a la ventana. La luz del atardecer dibujaba sombras suaves en su rostro. Parecía más pequeña, pero también más en paz. Clara estaba de pie detrás de ella, con las manos apoyadas en el respaldo del sillón. «Pase, joven de los edificios», dijo doña Teresa con una leve sonrisa. Me senté frente a ella. Había aprendido a escuchar sin interrumpir. «He estado pensando mucho», comenzó, «y creo que ya es momento». «¿Momento de qué?», pregunté. Ella me miró fijamente. «De cerrar el ciclo». Sentí un nudo en la garganta. «No entiendo». «Usted ya hizo más de lo que esperaba. Nos dio un hogar, está cambiando su empresa, pero aún le falta algo». Su mirada era clara, firme. «¿Qué me falta?» «Perdonarse». La palabra cayó como una llave girando en una cerradura invisible. Yo había hablado de responsabilidad, había enfrentado socios, había modificado estructuras, pero nunca me había detenido a reconocer algo más profundo. Culpa. Clara intervino suavemente. «Mi abuela dice que usted carga el pasado como si fuera una deuda infinita». No supe qué responder, porque era verdad. Había hecho cambios, sí, pero cada decisión estaba impulsada por la necesidad de compensar, no por libertad. Doña Teresa tomó aire con dificultad. «El día que nos desalojaron», dijo, «yo lloré por la casa, pero también recé por el hombre que firmó el papel. Esa confesión me dejó sin palabras». «¿Por mí?», ella asintió. «Porque nadie que vive solo de números entiende lo que pierde hasta que lo siente». Sentí que el tiempo se detenía. «Y usted ya lo sintió». Mi voz salió apenas audible. «Sí, entonces ya no me debe nada». Clara tenía los ojos húmedos. Yo sentía el pecho apretado. Durante meses había actuado impulsado por la necesidad de reparar. Pero nunca había considerado que la reparación no es completa hasta que el perdón existe. «No puedo borrar lo que pasó», dije. «No», respondió ella con suavidad, «pero puede dejar de castigarse». Silencio.
Un silencio distinto al de los primeros días. Este no era incómodo, era liberador. Esa noche no regresé al hotel. Me quedé allí conversando con ellas hasta que el cielo se volvió oscuro. Hablamos del edificio en Puebla, de cómo Clara corría por los pasillos cuando era niña, de cómo doña Teresa organizaba reuniones vecinales en la azotea. Historias que jamás aparecieron en ningún informe financiero. Historias que humanizaban aquello que yo había reducido a propiedad. En algún momento, Clara trajo café. 3 tazas. Nos sentamos los 3 alrededor de la mesa pequeña. Y por primera vez, desde que comenzó todo, no sentí peso, sentí equilibrio. 2 semanas después, doña Teresa empeoró. La infección regresó con fuerza. Fue ingresada nuevamente al hospital. Esta vez no hubo largas conversaciones, solo miradas profundas. Una mañana, cuando llegué temprano, Clara estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su abuela. Me acerqué en silencio. Doña Teresa abrió los ojos. Joven de los edificios. Su voz era apenas un susurro. Aquí estoy. No deje de preguntar. Tragué saliva. No lo haré. Ella sonrió débilmente. Entonces valió la pena. Fueron sus últimas palabras conscientes. Esa noche, doña Teresa partió en paz. El funeral fue sencillo. Algunos vecinos del edificio antiguo en Puebla enviaron flores. Clara permaneció fuerte. Yo me mantuve a su lado. No como empresario, no como benefactor, como alguien que también había perdido. Cuando terminó la ceremonia, Clara me miró. Mi abuela murió tranquila. Asentí. Y yo aprendí algo que nadie me enseñó en ninguna universidad. Ella inclinó la cabeza. ¿Qué aprendió? Que el poder no se demuestra levantando edificios, sino levantando personas. Clara no respondió de inmediato. Luego dijo algo que marcó el verdadero cierre del ciclo. Mi abuela confiaba en usted. Sentí un peso distinto en el pecho. No culpa, no vergüenza, confianza. Y esa confianza era más valiosa que cualquier contrato firmado. Esa noche regresé solo al parque en Paseo de la Reforma. Me senté en la banca donde todo comenzó. La ciudad seguía viva, ruidosa, indiferente. Pero yo ya no era el mismo. Miré el lugar donde vi por primera vez a Clara arrodillada con una taza de café. Un gesto pequeño, un acto silencioso, el inicio de una transformación. Entendí que no todos los cambios nacen de una crisis. Algunos nacen de una mirada y que a veces el millonario no es el que tiene más dinero, sino el que aprende a mirar a tiempo. Pero aún faltaba algo, un último paso. No para cerrar la historia, sino para darle sentido eterno. Volví al parque en Paseo de la Reforma al amanecer. El mismo lugar, la misma banca, el mismo frío suave que se filtra entre los árboles antes de que la ciudad despierte por completo. Pero yo ya no era el mismo hombre que observó en silencio a una empleada arrodillarse con una taza de café. Ese hombre vivía detrás de cristales oscuros y balances trimestrales. Este hombre había aprendido a mirar. La muerte de doña Teresa no fue un final trágico. Fue una despedida serena. Clara organizó una pequeña reunión en el departamento de la Colonia del Valle una semana después del funeral. No era una ceremonia formal. Era un encuentro íntimo. Algunos vecinos, una antigua amiga de Puebla que logró viajar, y yo. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco. Clara colocó una fotografía de su abuela en el centro. Sonreía en la imagen, una sonrisa amplia, auténtica. Ella quería que recordáramos lo bueno, dijo Clara. Nos sentamos alrededor de la mesa. Compartimos historias. Yo escuchaba. Durante años fui el hombre que hablaba, que dirigía, que decidía. Ahora escuchaba. Y en cada historia había algo que me atravesaba. La capacidad de doña Teresa para no guardar rencor. Mi abuela decía que el odio te mantiene atado al pasado, comentó Clara en un momento de silencio, y que uno no puede avanzar si arrastra cadenas invisibles. Sentí que esas palabras eran también para mí,
porque durante meses arrastré la culpa como una forma de penitencia. Pero ella me había liberado. Regresé a Monterrey con una claridad que nunca antes experimenté. No se trataba solo de mantener el fondo de reubicación. No se trataba solo de equilibrar impacto social con rentabilidad. Se trataba de transformar la cultura interna de la empresa. Convocamos a una reunión general con directivos y gerentes de todas las áreas. Esta vez no llevé gráficos. Llevé una historia. Les conté sobre una anciana en un parque, sobre una taza de café, sobre una nieta que trabajaba en silencio en la casa del hombre que había firmado el desalojo de su hogar. La sala estaba en completo silencio. Durante años, dije, pensamos que cumplir la ley era suficiente, pero la ley no reemplaza la conciencia. Algunos bajaron la mirada, otros asentían lentamente. No quiero que Grupo Villalobos sea solo una empresa rentable, quiero que sea una empresa responsable. Hubo un murmullo distinto esta vez. No era tensión, era reflexión. Y por primera vez no me sentí solo en esa decisión. Los meses siguientes trajeron algo inesperado. No todos los inversionistas se fueron, algunos regresaron. Empresas jóvenes comenzaron a adoptar modelos similares de reubicación. Medios que antes criticaban la estrategia empezaron a reconocerla como pionera. Pero lo más importante no apareció en titulares. Apareció en pequeñas escenas. Familias reubicadas que enviaban fotografías de sus nuevos hogares. Niños que regresaban a la escuela gracias a acompañamiento social. Empleados de la empresa que comenzaron a proponer mejoras comunitarias por iniciativa propia. El cambio dejó de ser una orden. Se convirtió en cultura. Una tarde recibí una carta. Era de Clara. Había decidido no enviarla por mensaje, sino escrita a mano. Alejandro, mi abuela siempre dijo que las personas no se definen por el error que cometieron, sino por lo que hacen después. Usted hizo después, no por nosotros solamente, por muchos que nunca conocerá. Gracias por mirar. Leí la carta varias veces. No había halagos excesivos, no había gratitud exagerada. Había algo más valioso, reconocimiento sincero. Un año después regresé a Puebla. No para inaugurar un edificio, no para cerrar un trato. Fui al lugar donde estuvo el antiguo edificio de Doña Teresa. Ahora era una construcción moderna de vidrio y acero. Entré. Observé el lobby brillante, el mármol pulido, el movimiento constante. Y por primera vez no sentí orgullo ciego, sentí responsabilidad consciente. Había aprendido que el progreso no es enemigo de la humanidad, pero necesita dirección. Salí del edificio y caminé hasta una plaza cercana. Me senté en una banca. El viento era distinto al de la Ciudad de México, pero el gesto era el mismo. Pensé en todo lo que comenzó con una escena pequeña. Una taza de café, un acto silencioso, una mirada que no aparté. Meses después, Clara decidió estudiar trabajo social. La apoyé en su matrícula, pero fue decisión suya. Quiero hacer por otros lo que alguien hizo por nosotras, me dijo. Sonreí. La cadena continuaba. No por obligación, por elección. Hoy, cuando camino por cualquiera de nuestras obras, ya no veo solo estructuras. Veo historias posibles, pregunto, escucho, exijo a mis equipos que hagan lo mismo. No somos perfectos, aún cometemos errores, pero ahora preguntamos qué ocurre después. Y eso cambia todo. Si hay algo que aprendí en este proceso es esto: el poder no está en acumular, está en reconocer. Reconocer cuando fallaste, reconocer cuando puedes hacer mejor, reconocer que detrás de cada decisión hay vidas invisibles. Durante años fui llamado el millonario de los edificios. Hoy prefiero algo distinto. Prefiero ser el hombre que decidió mirar. Quiero dejarte una reflexión, no como empresario, sino como ser humano. Tal vez en tu vida no firmes contratos millonarios. Tal vez no dirijas una corporación. Pero todos tenemos momentos en los que podemos elegir ignorar o elegir mirar, elegir seguir como siempre
o elegir cambiar. A veces la diferencia no está en hacer algo grandioso, está en un gesto pequeño, una taza de café, una pregunta sincera, un acto silencioso de empatía. Nunca subestimes el poder de una mirada consciente, porque puede transformar no solo la vida de otro, sino la tuya propia. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que siempre es posible cambiar. Y dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez una pequeña acción cambió el rumbo de tu vida? Te leo, porque ahora sé que escuchar también transforma.